Muchas gracias. Gracias y gracias a todos por dedicarles este tiempo a esta conferencia. Y bueno, pues a esta hora de la mañana para dedicarle un poquito de tiempo a hablar de esto, de los biocerámicos, hablar pues de lo que no más nos importa, ¿no? Que es muchas veces nuestros pacientes, cómo tratar, cómo manejar casos de circunstancias complicadas. Así que como tenemos una hora, vamos a empezar de una vez ya de lleno con el tema. Es un tema que para mí es sumamente importante, el manejo de caries profunda y cuáles son las opciones de tratamiento que podemos ofrecer a los pacientes y con qué éxito y sobre todo, cómo vamos a tratar de seleccionar el tipo de tratamiento, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer antes de llegar a hacer un tratamiento de conductos. Y entonces vamos a tratar de discutir, de llevar de la mano todos estos temitas, pero primero tenemos que entender la raíz del problema, que es la caries. La caries, según los últimos consensos de la Academia de Endodoncia y de la Academia de Odontopediatría, etcétera, que son los que están mucho más metidos en el tema de endodoncia, bueno, entendemos que es una enfermedad no transmitible, ¿no? O sea, no es algo que sea contagioso de un lado a otro. Sin embargo, es importante que entendamos que está inducida por una biopelícula bacteriana y que esa biopelícula se promueve y se mantiene por la ingesta de carbohidratos fermentables y que esa ingesta genera unos subproductos bacterianos que van a desmineralizar el esmalte. Entonces, tendríamos que empezar, creo que posiblemente por ahí, ¿no? Como dentistas, posiblemente nuestro primer objetivo, nuestra primera barrera de protección de los pacientes sería esto, ¿no? Hacerles entender cómo es que esto funciona y cuál es la forma de combatirla. Yo siempre le digo a mis pacientes que esta enfermedad, la caries, es una enfermedad autoinfringida. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los pacientes nos dicen, no, es que pues bueno, yo por mi familia estoy como muy propenso. No es cierto. Todos tenemos propensión a generar un problema periodontal, a generar un problema de caries. Sin embargo, el que yo tenga caries o no es determinante, es una determinancia mía. Por eso le digo yo que tú te autoinfringes esta enfermedad. Es importante que este término lo aprendan a manejar con los pacientes porque para ellos es muy revelador. Cuando ellos entienden que la caries es culpa suya, en muchas ocasiones el paciente cambia en su forma de hábitos y sus costumbres. Entonces, creo que para mí es muy importante empezar por ahí, con este término, ¿no? Que a pesar de que pues, nuestro cuerpo tiene un sistema autoinmune, un sistema inmune que va a retrasar y va a proporcionarnos ciertas armas contra las bacterias, si nosotros no somos afectivos y no somos proactivos con la limpieza, pues tarde o temprano vamos a terminar teniendo caries, ¿no? Y aquí esta diapositiva me encanta, ¿no? Porque es como el proceso degenerativo que tarde o temprano va a llegar hasta la pulpa si nosotros no tomamos acción, ¿no? Primero se desmineraliza el esmalte, luego se infecta la dentina, debajo de esto vamos a tener reacciones de dentina afectada que empieza a activar este proceso inmunológico, empezando a generar lo que es la dentina esclerótica, ¿no? Los propios odontoblastos empiezan a cerrar su luz, sus tubos, y si esto no cede, si las bacterias siguen entrando, si la higiene no llega, tarde o temprano la dentina esclerótica desaparecerá y dará paso a una dentina reaccionaria, que es por unas células que ya no son odontoblastos, que es la última línea de defensa. Tarde o temprano, si esto sucede, llegaremos a pulpa y habrá inflamación, necrosis, etc. Según los criterios de selección o de determinación de ICDAS-2, hay forma de entender qué tipo de actividad tiene la caries y qué tanto tejido es o no infectado.
Entonces, no voy a dedicarle tiempo a la clasificación de IGDAS, pero sí, para mí es importante esta parte de entender de acuerdo a su aspecto y su forma qué es caries y qué no es caries. Cuando hablamos del color del tejido, las lesiones que son activas generalmente tienen un color amarillento o un marrón claro. Cuando tenemos una lesión oscura, café oscuro, generalmente es un tejido que ya no es activo, es un tejido que está recalcificado. A la palpación, las lesiones activas son blandas y la dentina que ya no está activa, que es una lesión detenida, generalmente tiene una textura mucho más dura. ¿Y a qué me refiero con textura? Cuando con el explorador podemos incidir el tejido, la lesión o la zona dentinaria, es que tenemos una dentina reblandecida, es una dentina activa, ¿no? Una caries activa. Y finalmente, el aspecto. Generalmente, cuando yo seco y echo aire para poder valorar el tejido y es un tejido mate, opaco, es una lesión que está activa. Mientras que la dentina brillante es una lesión que está inactiva, ¿no? Que está en proceso de recalcificación. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos a la mano, porque al momento de tomar decisiones para quitar o no tejido, tenemos que saber qué es lo que tenemos que quitar. Yo tengo ese amargo recuerdo de mi pregrado que me decía, todo lo negro, quítalo. Y muchas veces ese tejido negro era un tejido cicatrizal, un tejido remineralizado, y estábamos desgastando dentina que no era necesariamente removible y que muchas veces estoy seguro que llegamos a hacer tratamientos de conductos por quitar ese tejido que no era necesariamente caries. Evidentemente, por el tema del que vamos a hablar, me voy a dedicar específicamente a hablar de la zona de ICDAS 5 y 6, que es diagnósticos de caries extensa y extremadamente extensa, ¿no? Y de las cuales, pues, no vamos a llegar a la parte final de extracción o tratamiento de conductos, sino vamos a hablar de cómo manejar esa caries profunda sin llegar a tratamiento de conductos, ¿no? Cuando eliminar todo el tejido, cuando no, qué filosofía de trabajo me gusta o no me gusta. Y yo personalmente ya os voy adelantando. Yo en el tema de eliminación de caries profunda, yo no tengo una predilección por ninguna técnica. Yo selecciono la técnica de acuerdo a las circunstancias del paciente. Y ahorita llegaremos mucho más adelante. Primero tenemos que, vamos a hablar de algunos términos que son para mí importantes, ¿no? Que es el tema de caries profunda. ¿Qué es una caries profunda? ¿Cómo se determina radiográficamente? Que es ahí es cuando podemos determinar qué tan grande está. Es cuando hay una evidencia radiográfica de que la lesión de caries alcanza el tercio o el cuarto interno de la dentina con riesgo de exposición pulpar. ¿Qué significa esto? Que de lo que yo veo radiográficamente en la corona, un tercio de esa corona está llena de caries, o en su defecto, un cuarto. ¿Qué significa? Vamos a palabras más claras. Cuando tenemos una caries profunda, como el 7, ese molar 7 que está ahí, tenemos un cuarto de la cavidad ocupada por caries. Mientras que en una caries extremadamente profunda, tenemos un tercio de la corona. ¿Ah? Prácticamente más, casi la mitad del diente ya tiene caries. Eso es una extremadamente profunda. Y que estas caries estén o no en riesgo de comunicación pulpar. ¿Ok? Una vez que tenemos esta clasificación, tenemos que entender que el tamaño no dicta el tratamiento. Simplemente, cuando tenemos una caries extremadamente profunda, tenemos mucho mayor riesgo de comunicación pulpar que cuando tenemos un tercio, ¿no? Digo, cuando tenemos un cuarto de la cavidad. O sea, es importante saber el tamaño que tenemos para ir pensando y programando el tratamiento que vamos a realizar.
Sin embargo, el tamaño nunca dictará el tratamiento, porque muchas veces ven esas caries y dicen, no, estoy llamándolo para endodoncia. De ninguna manera. Quien dicta el tratamiento es la sintomatología del diente. Específicamente, si es o no es un diente vital. Y en términos de mínima invasión, en términos de la nueva tendencia que tenemos ahora para mejorar la calidad y la longevidad de los dientes, uno de los protocolos importantes es siempre intentar mantener la vitalidad pulpar. Entonces, si el diente que estamos tratando, independiente del tamaño de caries que tenga, el diente responde al frío y responde bien, nuestro objetivo primordial será mantener esa vitalidad. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué tenemos esta nueva tendencia? ¿Por qué cuando posiblemente estudiamos todos los que estamos acá nos decían, no, si tienes una caries profunda y hay sensibilidad, hay que hacerle endodoncia? ¿No? El tejido pulpar es súper complicado, ¿no? Es una historia muy larga que yo aprendí diciendo, cuando hay caries muy profunda y hay dolor, hay que hacer endodoncia porque el nervio ya está afectado. Y sin embargo, hay artículos muy viejos, estoy hablando de los 60, 70, que desde entonces nos decía, la pulpa tiene capacidad de reparación, siempre y cuando eliminemos el factor irritante que lo tiene enfermo, ¿no? Entonces, bajo estos conceptos que son desde los 70, ahora que ya dejamos de ser ya dejamos de tener esta tendencia de extensor por prevención y de radicalizar los tratamientos, entendemos que si yo logro manejar la enfermedad, puedo regresar a salud. A partir de ahí, tomaremos decisiones de qué tanto y qué tanto no. En el consenso de la Sociedad Europea, clasifican como tratamientos pulpares de caries profunda los siguientes: remoción selectiva de caries, técnica de reintervención de eliminación de caries, recubrimiento indirecto, recubrimiento directo, pulpotomía parcial, pulpotomía total y pulpectomía. Todos ellos se consideran tratamientos de la enfermedad pulpar. Cuando hablamos de la técnica de reintervención, que es una de las técnicas más antiguas, hoy en día prácticamente ya no se usa, porque en la técnica de reintervención, que si no, para que no la conozca, era quitaban el grosso de la caries periférica, dejaban caries activa en el fondo de la cavidad, reconstruían y en 6 meses regresaban para darle espacio a la pulpa a retraerse y terminaban de quitar caries. De aquí viene la técnica que está arriba, la caries selectiva. Se daban cuenta que una vez que volvían a entrar, todo aquel tejido que estaba antes reblandecido, ahora estaba remineralizado. Entonces, prácticamente hoy lo que se hace es directamente caries selectiva. ¿Ok? Para cualquiera de los casos de los que vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es si el diente está vital, si es sensible y está enfermo o no está enfermo o qué tan enfermo está. ¿Ok? Y después, sobre eso, fíjense este caso, por ejemplo. Tengo un 7 superior con una restauración ajustada. El paciente viene porque tiene sensibilidad al frío y al calor. Entonces, ante esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es quitar toda la restauración y buscar, ¿no?, el agente causal. En este caso había una caries interproximal por el lado mesial. Abrimos, quitamos, hacemos una pequeña cavidad, limpiamos, dejamos pisos y paredes planas para poder recibir una restauración. Reconstruimos y 2, 3 días después el paciente ya dejó de tener sensibilidad, ¿no? Este es un primer acercamiento, ¿no? Es lo que estamos buscando, es un caso muy sencillo, donde lo que estamos buscando es mantener estructura, vitalidad y funcionamiento. Entonces, nuestro objetivo, como se los he dicho, se los dije anteriormente, es preservar la vitalidad de la pulpa, haciendo procesos de remoción selectiva.
Y hablamos de un proceso que se llama restricción de la intervención. Necesitamos quitar lo estrictamente necesario de tejido para mantener la mayor cantidad de estructura y evitar al máximo la comunicación pulpar. Este es en este otro consenso de 2016, se gestan los primeros elementos de conservación. Dice, miren, la gestión de las lesiones cariosas se centra en detener y controlar. En ningún momento están especificando aquí de eliminación completa. Detener y controlar para reparar las lesiones. Y esto obedece a un fenómeno. Bueno, ¿por qué no quitamos, ¿no? ¿Por qué no erradicamos por completo la caries? ¿Por qué estamos con elementos tan restrictivos de eliminación de caries? Y esto obedece mucho al evitar o retrasar al máximo lo que le llamamos ciclo restaurativo. Cada vez que tocamos un diente, quitamos tejido y hacemos un paso más en el ciclo restaurativo. Básicamente, como un ejemplo, les podría decir que si a un diente recién extruido, un molar inferior recién extruido, un chavo de 6 años, le hago una cavidad clase 1 perfecta de resina, tiene una alta posibilidad de que para los 45 años ese diente ya no esté en boca, porque su ciclo restaurativo comenzó a muy temprana edad. Entonces, cuando hablamos de restauraciones mayores, ¿no? Después de una clase 1, pues vendrá una clase 1 más extensa, un inlay, un onlay, una endodoncia, una corona, una nueva endodoncia, una nueva corona y poste, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que entramos a remover una restauración, entramos a remover tejido y esas nuevas restauraciones tienen factores de desgaste cíclico, descontrola la integridad del diente. No hacemos dientes biónicos. Cada vez que entramos debilitamos más. Entonces, cuanto más podamos retrasar ese ciclo, mejor será. Y hay dos elementos que se consideran grandes aceleradores del ciclo restaurativo. Uno es la corona completa y otro es el tratamiento de conductos de endodoncia. Entonces, cuanto más podamos evitar estos dos tipos de circunstancias, mejor será para el ciclo restaurativo de los dientes. Entendido esto, pues entonces trataremos de mantener la vitalidad de los dientes a mayor posibilidad. Entonces, empezamos un poco con un caso clínico de caries, remoción selectiva de caries. Y les decía yo que hay como una especie de grupos, ¿no? Está el grupo de gente que hace restricción de caries y deja caries selectiva en el fondo de la cavidad, y les va muy bien. Y luego está el otro grupo que quitan toda la caries y comunican y hacen terapia pulpar vital. Y luego vamos a la gente que decidimos no tomar partido y, de acuerdo a la información que les voy a enseñar, entender que ambos tipos de procedimiento tienen bastante seguimiento y éxito a largo plazo, y que para nosotros es una fortuna no estar ni de un lado ni del otro, sino tener ambos mundos y poder tomar decisiones de acuerdo a los pacientes y no a una filosofía como tal. Mi filosofía en esta parte, en este aspecto, es no tener filosofía, y este caso os voy a enseñar, ¿no? Porque en este caso podríamos hacer terapia pulpar vital. Habrá gente que dirá, yo haré terapia pulpar vital ahí, y habrá gente que dirá, yo dejo caries. ¿Cómo tomo yo mi decisión? Bueno, la decisión la tomo por el paciente que estoy viendo. Y en este caso es un paciente muy interesante. Es un paciente con problemas de comunicación, problemas de discapacidad, no sé si así está bien dicho, motriz y cerebral. ¿No? Es un paciente que me decía, su papá se porta muy bien, y es un chavo de 25 años, se porta muy bien, pero no aguanta mucho tiempo con el plástico, etcétera, ¿no? Entonces, la decisión acá, yo no quiero comunicar, yo no quiero tener a este paciente con la boca abierta, no quiero, evidentemente, voy a evitarme al 100% hacer tratamiento de conductos, pero ¿qué es más rápido, efectivo y funcional para este tipo de pacientes? Pues eliminación selectiva de caries.
¿no? No tengo que esperar tiempos de coagulado, no tengo que esperar tiempos de materiales, ¿no? Entonces, para mí, casos como estos, es un caso extraordinario donde hacemos el aislamiento, eliminamos perfectamente toda la dentina y esmalte periférico para que nos quede una periferia, un cinturón de 2-3 milímetros de espesor de dentina y esmalte sano, donde yo voy a adherirme, ¿no? Necesito tener un buen tejido firme y sano para adherirme, y dejamos caries activa en la zona, en la zona más profunda. Colocamos un recubrimiento, en este caso le colocamos un poco de biodentín en esa forma y reconstruimos. ¿Ok? Este paciente tiene ya 4 años con este caso. El paciente no es mi paciente, pero va con uno de mis referidores, que son ortopiatras, sus limpiezas, etcétera, en la consigna de tomamos pruebas de sensibilidad, el diente responde bien, 4 años después está maravilloso, ¿no? Entonces, este caso, para mí, el tratamiento ideal era este. ¿Y cómo respondes o cómo decidimos que poder dejar o no caries, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, el cómo encontramos ciertas cantidades y ciertas formas de bacterias. Yo lo que necesito es quitar este biofilm que se encuentra, no sé si se ve mi punteros, pero sí, este biofilm de la zona superficial. Recuerden que les decía yo que es una biopelícula la que genera todo este problema. Estas bacterias que se encuentran en la zona desmineralizada, en esta zona, son bacterias en forma planctónica que per se y por sí solas no tienen una capacidad de virulencia. Entonces, si yo logro destruir este orden del biofilm en la superficie de la dentina, más reblandecida, voy a poder controlar. Y si sello y les elimino todas las bacterias, toda la capacidad de nutrientes, voy a restar a esas bacterias y el proceso de mineralización se va a terminar dando, ¿no? Ese es el concepto real de esta zona de este formato de eliminación de caries. ¿Cómo lo hacemos? Si estuvieron ayer con el doctor Jorge Gumbrich, ayer o antier con el doctor Jorge Gumbrich, habló un poco de esto. Yo estaba ahí al lado con él, pero igual, para los que no estén, lo vamos a repasar porque para nosotros es parte de nuestro protocolo. Utilizamos la técnica de remoción de caries profunda del doctor Alemán y Magnet, donde establecemos 3 diferentes zonas. Vamos a trabajar en 3 intenciones diferentes con 3 fresas estériles. Es muy importante que sean fresas estériles y que dividamos en 3 zonas específicas. Tenemos que hacer una especie de medición, tanto radiográfica como clínicamente, para saber qué tan cerca estamos o no de la cavidad pulpar. Si ustedes siguen esta técnica, difícil será que comuniquen de forma accidental. Y ese es el objetivo, que hagamos la remoción grosa de la zona infectada mayor para que al final tomemos decisiones claras, que no sea un accidente. Y la parte súper importante, ¿no? Y voy a poner aquí este ejemplo, es que cuando yo elimino toda la periferia, ¿no?, del esmalte y dentina periférica, y con la primera fresa cambio de fresa y me voy con una segunda fresa a la dentina intermedia, cuando estoy en este punto, el conteo bacteriano, la cantidad de tejido infectado es mínima. Es una zona más profunda donde ya el biofilm está completamente desconectado, la dentina sigue reblandecida, pero la cantidad bacteriana es menor. Y aquí es donde yo tendría que tomar decisiones. ¿Dejo caries o elimino el resto de material y comunico? Cualquiera que sean nuestras decisiones, recuerden que es fresa estéril. Si yo decido comunicarla, mi comunicación es una comunicación mucho más limpia, mucho más estéril, y entonces el éxito también será mucho mayor. Tengo un video cortito, ¿no?, aquí, donde trato de expresar rápidamente la primera fase, ¿no? Porque dices, pero no entiendo cómo es que de la periferia. Miren, es un diente con muchísima caries. Y yo lo que estoy haciendo, estoy eliminando solamente la periferia. ¿Qué estoy quitando? Esmalte sin soporte, dentina sin soporte, y estoy quitando toda la caries superficial. Lo que estoy buscando aquí es, primero que nada,
entender si el diente es restaurable. Porque si yo no puedo quitar la periferia y me voy hacia gingival y paso por debajo del hueso, pues el diente ya ni siquiera es restaurable, ¿no? Fíjense en este otro video. Como parece que es un diente muy sencillito, que no tiene nada, pero aquí la penetración es en la foseta. Como empiezo a quitar ese esmalte y de pronto, ¡pum!, caigo. Y ahora tengo que destechar, tengo que eliminar toda la periferia. Ese esmalte sin soporte tiene que irse. Fíjense cómo voy. El uso de magnificación es indispensable, no necesariamente microscopio, pero sí por lo menos unas lupas, para ir quitando sin tocar el diente al lado. Yo generalmente cuando estoy muy cerca, meto una matriz metálica para evitar el contacto con las otras estructuras del diente adyacente, ¿no? Pues bien, no estoy entrando a quitar caries, estoy preparando mi cavidad. Vean la cantidad de tejido y de comida, etcétera, que tengo ya adentro, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a limpiar, pero pausa a pausa. Fíjense, no estoy entrando en profundidad, estoy preparando cavidad. Al tiempo que estoy quitando caries, estoy preparando para recibir una restauración. No es nada más entrar como loquito a quitar una corona o un hueco. Yo estoy abriendo, estoy definiendo mis márgenes y quitando todo ese tejido que se puede romper. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos que hacer preparaciones de cavidad, ¿ok? Donde vamos a recibir una restauración. Fíjense en esto, todavía no hemos terminado de quitar caries, es el mismo diente, y tengo aquí una espícula. La estoy eliminando para darle tersura a mi cavidad, porque yo necesito meter una matriz. Y si yo tengo irregularidades en el piso y tal, no voy a poder eliminarlo por completo. Hasta el momento todavía no estoy tomando ninguna decisión de qué tipo de tratamiento voy a hacer. No estoy hablando si voy a dejar caries, no estoy hablando si voy a hacer una terapia pulpar vital, si voy a hacer una pulpotomía, aún no. Estoy eliminando la dentina y el esmalte periférico. Ver si el diente es restaurable, cómo va a ser restaurable, y entonces tomaremos decisiones posteriores, ¿no? Siempre biselando el esmalte para incluir los prismas del esmalte en mi restauración, ¿ok? Y entonces fíjense, este caso es un caso de una pulpitis irreversible, donde preparamos una cavidad en conjunto y en paralelismo con las prismas del esmalte, y en la decisión, en este caso de hacer o no endodoncia, etcétera, es indiferente. En este caso hice endodoncia, pero lo que quiero que vean es que antes de seguir adelante con el tratamiento, levantamos pared. Sellamos muy bien con una matriz, levantamos una pared, no se ve por aquí, ahí está. Ay Dios, pues estoy repitiendo todo esto. Ahorita les enseño el caso terminado. Y entonces tomamos la decisión: terapia pulpar vital o eliminación selectiva de caries. Tenemos que escoger un grupo de trabajo a fuerzas. Tengo que ser de que todos mis casos tienen que ser terapia pulpar vital porque eso es lo que yo creo, o puedo tener casos donde hago eliminación selectiva de caries. Yo se lo repetía, se los dije hace unos momentos, yo no tengo filosofía de trabajo. Si me preguntan, prácticamente casi siempre hago terapia pulpar vital. Es una terapia que me gusta, que le tengo mucha, mucha confianza en el tratamiento. Sin embargo, hay casos de eliminación selectiva que los hago y funcionan también muy bien. Ahora, no es lo que diga yo, no es si me funciona o no me funciona a mí. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué hay al respecto? Para empezar, ambas técnicas, dejar caries o no, se encuentran aceptadas como tratamiento de terapia pulpar por los consensos europeos de endodoncia y de operatoria. O sea, no estamos haciendo ningún tratamiento que no sea correcto. Y fíjense, estos dos artículos son artículos justamente que hablan de remoción selectiva de caries. El primer artículo, 5 años de seguimiento. Y en el segundo artículo que es de abajo, no lo pone aquí, pero son 7 años de seguimiento. Y en ambos grupos, el 90% de los dientes
estuvieron sin sintomatología y con respuestas positivas normales a las pruebas de sensibilidad pulpar. Y eso para mí es un éxito rotundo y certero. De hecho, es una terapia, es un primer indicio, es de las primeras terapias que utilizamos para la mínima invasión, sobre todo en niños. Y durante muchos años, este artículo de 2014, donde está Lars Bjørndal, que es el que diseñó la técnica de remoción selectiva de caries, con nuestro queridísimo doctor Domenico Ricucci, donde hablaban justamente de la técnica. Y era una técnica que era famosa, aceptada, hasta que en 2018, en este artículo, también el doctor Ricucci, hablan justamente de los elementos histológicos de la remoción selectiva de caries. Y en este estudio encontraron que, bueno, los cuento un poquito, hacían terceros molares con caries, quitaban caries de forma selectiva, reconstruían y a los 6 meses quitaban el diente y los analizaban y hacían cortes histológicos. En todos los dientes encontraron bacterias. No sabemos si vivas, pero encontraron bacterias en tejido pulpar. Y eso desató toda una ola de nueva filosofía de trabajo. Es importante recalcar que en este artículo, de verdad, léanlo porque es muy interesante. Prácticamente, no estoy seguro del número, pero en la mayoría de los dientes de los que trabajaron, a pesar de que histológicamente encontraron bacterias, todos los dientes respondían de forma vital sana, que al final de cuentas es posiblemente el objetivo real, ¿no? El paciente estaba sintomático, el paciente respondía preferentemente a las pruebas. Sin embargo, histológicamente encontraron estos detalles. Por lo tanto, un año después diseñaron la nueva técnica de terapia pulpar vital, con un alto grado índice de éxito. Entonces, ¿por qué no hacíamos terapia pulpar antes? O vaya, ¿por qué no tenía fama de ser buena técnica? Porque la técnica y los materiales eran completamente diferentes. Fíjense en este artículo del 2000, de 5 y 10 años de seguimiento a pacientes con terapia pulpar, y prácticamente el fracaso era del 50% en el grupo de 5 años y del 79% a 10 años. ¿Por qué? Porque no había una técnica definitiva, no había parámetros de evaluación y los materiales en específico en estos casos era hidróxido de calcio, que es un material que es reactivo. El hidróxido de calcio tú lo colocas y va a seguir activando y activando y irritando. ¿Qué pasaba? Terminaba necrosando y obliterando conductos. Lo que estamos haciendo hoy es completamente diferente. Usamos los elementos biocerámicos, tenemos una técnica para remoción de caries muy específica, tenemos una forma de evaluación clínica del tejido remanente que nos ayuda a que el éxito sea mucho mayor. Fíjense este caso es muy interesante. Es un caso también de caries selectiva. ¿Por qué? Porque tenemos una caries bastante grande, en un paciente que tiene una apertura limitadísima, ¿no? O entra el espejo o entra la pieza. Entonces, trabajar este tipo de casos y ser muy específico con lo que observamos, con lo que vemos, con el tratamiento de terapia pulpar, para mí era muy complicado. Por lo tanto, entré, limpié cavidad, hice, si se fijan, pisos planos, paredes tersas, ¿no? Que nos ayudan a reconstruir, a meter mejor el material y a una profundidad bastante profunda. Por lo tanto, decidí, en este caso, dejar caries en el fondo, caries activa. Colocamos, no me acuerdo qué tipo de material de reconstrucción acá, y reconstruimos con resina fluida de alta carga para sellar mi margen y levantamos margen. ¿Y qué les puedo decir? Que 2 años después, el paciente, ese sí es paciente mío, va a sus limpiezas, a seguimiento asintomático perfectamente, ¿no? Entonces, es una técnica que yo utilizo para casos que me complica
el poder tomar tratamientos más complejos. Sin embargo, y voy a regresar porque posiblemente es importante que lo veamos, vean mi periferia. Perfectamente, es un cinturón de dentina y esmalte limpio, terso, duro, tejido completamente sano. Solamente es dejar en la zona más profunda, cercana a la pulpa, ese tejido activo. ¿Ok? Mi generalidad es eliminar caries y hacerlo por completo. En este caso, vamos a hacer un recubrimiento indirecto. Digo, directo yo, recubrimientos indirectos prácticamente no hago. En este recubrimiento indirecto, pues tenemos esta toma de decisiones compleja, ¿no? ¿Con qué diagnóstico tomamos decisión? Pulpa sana, pulpitis reversible, pulpitis irreversible. Yo personalmente, yo trabajo en pulpa sana y pulpitis reversible. En irreversible no lo hago. Conozco gente brillante a nivel mundial. Si no lo conocen, sigan, por ejemplo, al doctor Juan Goncalves de Venezuela, que le está haciendo terapia pulpar vital en dientes con pulpitis irreversible con un alto índice de éxito. Yo no estoy ahí todavía. Porque parte de decidir hasta dónde está o no está los daños de la pulpa reversible y irreversible, todavía en mi práctica personal me cuesta un poco de trabajo. Recuerden, bueno, no sé ustedes cuál sea su rubro, yo soy especialista en endodoncia, entonces prácticamente todos los pacientes que yo tengo son referidos por alguien más. Entonces yo tengo que responder de mi trabajo hacia otras personas, ¿no? Entonces, el tomar riesgos innecesarios a veces de fallos de tratamientos por ese tipo de decisiones me puede complicar. Entonces, trato de que sea un diagnóstico muy claro de pulpitis reversible o pulpa sana. ¿Okay? Es bien difícil determinar qué es reversible y irreversible, pero bueno, trato de que así sea. Entonces, en este caso, pues es interesante entender que esto es una comunicación de un cuerno, donde encontramos esa caries que llega a cierta profundidad, hacemos una comunicación, eliminamos toda esa caries y ¿cómo saber qué es más predecible? Quitar solamente un cuerno, irnos un poco más profundo, ¿de qué depende? ¿No? Es ese tipo de tratamientos. Uno de los parámetros interesantes es, y lo dicen muchos de los artículos, es uso del microscopio. ¿Por qué? Porque necesitamos visualizar el tejido y observar si hay zonas de necrosis, zonas de isquemia de la pulpa, unas zonas amarillentas, si logro ver vascularidad en el tejido que estoy dejando, ¿no? Evaluar la dentina periférica que está en contacto con esta comunicación. Fíjense, los parámetros, dice, valoración de la dentina que rodea la exposición. ¿Está sana o no está sana? No está sana, tenemos que quitar, porque ahora sí, ya comunicamos, tenemos que quitar toda la dentina afectada. Observar esta superficie de herida, que tiene que ser color rojo, homogénea, sanguinolenta, que tenga que ver esos entramados arteriales, que no haya ni zonas amarillas ni oscuras, ¿no? Ni necrosis ni isquemia. Que no haya sobre la dentina pequeñas virutas o basurilla dentinal, porque eso va a ser irritante para la zona de la pulpa. Y que logremos hacer la hemostasia en 2 a 3 milímetros. Digo, 2 a 3 minutos. Puse milímetros, pero minutos. Miren aquí. ¿Cómo está? Tejido duro. Y ahí lo veo rojo, controlado. Hay gente que dice, una de las contraindicaciones es que haya calcificaciones pulpares. Pues yo tengo varios casos que cuando es una comunicación pulpar, no una pulpotomía, funciona y funciona bastante bien, como este caso. Bien, este otro, estos son los casos más largos que tengo, donde abrimos, quitamos caries, levanto pared, controlo sangrado, la limpiamos con hipoclorito de sodio en bajas concentraciones mejor para limpiar la zona, hacer la hemostasia. Si llega a sangrar más de 3 minutos, podemos
incrementar unos 10 minutos más, colocamos Biodentin y que se vaya para su casa. Ya en la siguiente cita, regresamos, revisamos la sensibilidad pulpar para saber que el tratamiento haya sido eficiente, ¿ok? Y reconstruimos. En este caso, 5 años ya funcionando en boca, con revisiones anuales, es prima mía, entonces la tengo bien controlada. Y este caso creo que es el más viejo, ese sí creo que es el más viejo, es un amigo mío, ya sabes, uno empieza a practicar con tus conocidos, eliminación de caries, de restauración desajustada. En este caso hacemos una pulpotomía parcial, es un poquito más grande que una comunicación de un cuerno, ¿no? Ahí lo tenemos y colocamos el Biodentin, lo empacamos lentamente, ¿no? No hacemos mucha presión, no nos gusta hacer mucha presión porque tampoco queremos que el material se proyecte dentro de la pulpa, ¿ok? Entonces colocamos el cemento, no requerimos más que en la zona específica del tratamiento. A mí, personalmente, en mi protocolo me gusta dejar que, que el material biocerámico termine su proceso de fraguado, que son 72 horas, para asegurarme que está ya duro y yo pueda hacer mi proceso de adhesivo al final del tratamiento, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, coloco algodón, Cavit o lo que quiera. Ahí se va con el Cavit. Ahí está mi sellado de la comunicación. Dejamos que fragúe las 72 horas. Regresamos, entramos y colocamos una resina. En este caso, lleva 7 años funcionando en boca. Ahora fíjense este caso, una pulpotomía, una pulpotomía parcial, donde la caries era muy, muy grande, pero la inflamación pulpar era mayor. Cuando hablamos de la realización del tejido y el control del sangrado, una vez hecha la primera exposición, limpié, valoré y no había control de sangrado, hice la primera hemostasia, no funcionó, entonces decidí entrar más profundo, porque entonces significa que ese tejido todavía está muy inflamado, yo necesito irme un poco más abajo para eliminar todo el tejido inflamado de la zona, y en una siguiente, ¿cómo se llama? Una siguiente entrada, vamos a irnos mucho más abajo, ¿ok? Porque necesitamos llegar a esa pulpa saludable. Lo que les decía yo, aquí hay un artículo bien interesante, que se puede hacer este tipo de tratamientos en pulpitis irreversibles con un 75% de éxito. O sea, hay un porcentaje de éxito bastante alto ya de tratamientos de terapia pulpar vital en dientes con pulpitis irreversible. Entonces, fíjense prácticamente dónde está todo mi Biodentin. Ocupé prácticamente techo y parte importante de la cámara. Terminamos de quitar caries, sellamos por ambos lados, ¿no? Y esto lleva un año funcionando. Y cuando digo funcionando, es que yo cuando el paciente regresa conmigo, yo tomo pruebas de sensibilidad y el diente responde, y responde bien. Eso para mí es el mejor parámetro que tengo para saber que mi tratamiento es el correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dientes con cavidades más profundas? ¿No? ¿Qué hacemos con la pulpotomía completa? Este artículo es uno de los artículos más importantes de terapia pulpar vital de julio del 2024 de la doctora Taja, y hizo un estudio randomizado muy grande, con una selección de pacientes muy grande, donde hablaba de pulpotomías parciales y pulpotomías completas. El resultado final, al final a lo largo del estudio, es que el comportamiento de las pulpotomías completas tiene mayor éxito que la pulpotomía parcial. Sin embargo, y eso a título personal, cuando hablamos de las pulpotomías,
Cuando a mí me llega un paciente con una pulpotomía, yo no sé quién hizo ese tratamiento. Yo no sé si ese diente está necrótico, no tengo forma de ver la respuesta. Si un referidor me manda a un paciente con una pulpotomía y me dice, evalúalo, es mi responsabilidad evaluar ese diente como lo evalúo. Tengo que entrar a abrir, a ver. O digo, bueno, pues tiene una pulpotomía, déjalo así, y yo soy responsable por si esa pulpotomía fracasa ya con una corona puesta. Es muy difícil para mí tomar esas decisiones a nivel clínica personal. Entonces, en mi historial, las veces que he abierto dientes, y les puedo decir, son 5 casos, desde que estoy metido ya en este tema serio. Antes abría todos. ¿No? Yo veía pulpotomías y abría el diente. Desde que estoy en este tema de terapia pulpar, que estoy empapado del asunto, los 5 casos que he abierto que me han llegado con pulpotomías completas, los 5, el tejido pulpar estaba necrótico. No estoy diciendo que la técnica sea mala, sino que posiblemente el tratamiento no fue correcto. Entonces, esa es mi versión, ¿no? Esa es mi posición. Sé que, por ejemplo, el doctor Karakowski creo que hace bastante pulpotomía completa. Escúchenlo, es interesante también su punto de vista. Yo, en mi factor o la posición que tengo como clínico responsable de otros referidores, yo la pulpotomía completa no la hago, no es algo que yo pueda evaluar y por lo tanto no lo hago. ¿Ok? Entonces, lo que sí es la pulpectomía, ¿no? Y en este caso es con el que empecé, de caries profunda y extremadamente profunda, y les voy a enseñar el protocolo que utilizo yo para manejar estos casos, ¿no? Empezamos con el 6, que se tiene la caries más profunda, y el mismo protocolo, eliminamos caries de la periferia, limpiamos a la perfección. Una vez vean la limpieza que está en toda la periferia. Esto es dentina sana. ¿Dónde empieza la dentina esclerótica comunicada infectada? Solamente en el último tercio de mi preparación. Reconstruyo y coloco un material, ¿no? Aquí está la reconstrucción. ¿Ok? Mientras tanto, nos vamos al 7. ¡Qué sorpresa! ¿No? Pensábamos que teníamos una caries solamente por oclusal. Miren lo que tengo por vestibular. ¿Cómo alcanzo esto? Recorté con electrobisturí para exponer la caries vestibular, sin aislamiento, porque o meto la grapa o meto el bisturí. Una vez que ya expuse la dentina de la parte vestibular, ahora sí, aíslo y reconstruyo. Una vez que reconstruyo la parte vestibular, me voy a la zona centro. La misma técnica, control de caries con alguna tinción, algún material. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy midiendo la profundidad de mi restauración. ¿A dónde voy? Ya quité dentina periférica, ya quité dentina tercio medio. Ahora estoy cerca, estoy midiendo. ¿A cuánto debe estar? Debo estar 5 milímetros. Si estoy a 5 milímetros, estoy a punto de comunicar. En este caso, ya estoy tomando una fotografía sin comunicación. Tejido firme, tejido sano. Sellamos con resina y nos regresamos al otro. En este caso, el paciente desapareció, ya lo verán ahora, por unos cuantos meses. Entonces tuvimos que hacer ya el tratamiento de conductos porque no se infectó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues hacemos pulpotomía. Y entonces mi pregunta, y con esto acabamos la plática de hoy, ¿qué es más predecible? ¿No? Porque creo que es el secreto, ¿no? La duda que nos aparece, y sobre todo yo lo veo por mis referidos, pero ¿qué es más predecible? ¿El tratamiento de conductos o la terapia pulpar vital? Y yo le decía, pues es que tenemos buenas posibilidades de éxito. Si me preguntas qué va a fallar, pues todo puede fallar. Puede fallar el tratamiento de la terapia pulpar, puede fallar el tratamiento de conductos, puede fallar un implante, puede fallar una corona, una carilla, ¿no? ¿Qué es más predecible? No lo sé. Lo que es importante y lo que es predecible es minimizar tus acciones. Lo que es predecible es ser mínimamente invasivo.
lo que es siempre será mejor hacer de menos que de más. Entonces, ¿qué pasa si hacemos una terapia pulpar vital y falla? Pues hacemos un tratamiento de conductos. Y no, pero ¿cómo? Pero es hacer un tratamiento. Bueno, ¿qué pasa si falla un tratamiento de conductos? Porque también fallan. Pues se tiene que hacer un tratamiento de conductos. Estamos supeditados a las fallas. En un tratamiento exitoso tenemos un 90% de posibilidades de que esto funcione muy bien, pero significa que tenemos un 15, un 10 posibilidades de que las cosas no funcionen como nosotros queremos. Es biología, no son matemáticas. Entonces, les dejo con este último pensamiento, pregunta, eh, y evalúen en su consulta personal qué alcance le pueden dar a este tipo de tratamientos. Hoy por hoy es un tratamiento que es muy innovador por el momento, y aunque ya llevamos ya unos 10 añitos haciendo este tipo de cosas, pero todavía falta mucho tiempo para que esto sea un tipo de tratamiento coloquial, que todo el mundo lo conozca. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan sus referidores? La evidencia está ahí, las cosas funcionan y funcionan bastante bien. Es tema de ponerse a hacer las cosas. Muchísimas gracias. Espero que tengan muchísimas preguntas.